Buenos días con todos. Esta es la nueva charla invitada de la serie de seminarios de Laboratorio de Resonancias Magnéticas. En esta oportunidad tenemos a Graciela Sanín, que amablemente aceptó compartir su trabajo con nosotros. Graciela, la charla de Graciela se titula Superficie de sólidos inorgánicos y particulados para la cuantificación, degradación y retención de contaminantes en agua. Un poco sobre los antecedentes de Graciela. Graciela es profesora asociada del Departamento de Química de la Universidad Nacional del Sur, es investigadora independiente del CONICET. Se doctoró en 1998 en la Nacional de Río Cuarto. Después realizó postdocs en la Universidad Nacional de Córdoba y en Santiago de Compostela, en España. Entre 2009 y 2000, perdón, en 2009 y 2013 realizó estadías como investigadora en la Universidad de Copenhague, en Dinamarca, y actualmente su línea de investigación o los temas en los que está involucrada Graciela son la utilización de sólidos inorgánicos en síntesis de materiales con uso potencial en descontaminación de aguas por procesos de absorción, degradación de contaminantes por generación de especies reactivas de oxígeno y desarrollo de sensores por aumento en las propiedades fluorescentes de sustancias orgánicas absorbidas. Gracias, Graciela, por compartir tu trabajo. Habiendo dicho eso, voy a dejar de compartir y puedes empezar a compartir cuando quieras, cuando gustes. Perfecto, para que ahí comparto. Esto es compartir. A ver, ahí estamos. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Lo único es que no sé cómo sacar acá. Lo de acá arriba, porque ahí está. Bueno, Em, bueno, ahora primero los agradecimientos son de mi parte. Muchas gracias, Carlos, por haberme invitado a a dar este seminario y muchas gracias, Luis, por la presentación. Y tal como dijo Luis, lo que les voy a contar es lo que estamos haciendo con nuestro grupo de trabajo aquí en el INQUISUR, en el Departamento de Química de la Universidad Nacional del Sur, donde, como dijeron, eh, nuestro trabajo está relacionado con sólidos inorgánicos particulados para la retención, degradación y cuantificación de contaminantes en agua. A ver, vamos a ver cómo porque ahora no avanza, ahí está. Bien, cuando uno habla de sólidos inorgánicos, tiene que tener en cuenta que la superficie de los sólidos inorgánicos tienen una gran variedad de grupos funcionales y también cargas eléctricas. Y esta combinación entre grupos funcionales y cargas eléctricas le brinda a esos grupos, a esos sólidos, la capacidad de interaccionar con una gran variedad de sustancias y por lo tanto dar lugar a una gran cantidad de aplicaciones. Pero lo ideal o lo mejor es que estos sólidos inorgánicos se trabajen de manera particulada. ¿Por qué? Porque cuando estos sólidos inorgánicos están particulados, de esa manera poseen una alta superficie específica y de esa manera una eficiente reactividad, que junto con la posibilidad de interaccionar, por ejemplo, con polímeros, se pueden sintetizar compositos o materiales y de esa manera expandir aún más sus aplicaciones. En nuestro grupo de trabajo con los sólidos inorgánicos que nosotros trabajamos son fundamentalmente arcillas, por ahora óxidos e hidróxidos metálicos y materiales carbonosos, ya sean carbono activado, nanotubos de carbonos y carbonos mesoporosos. Como les decía Carlos antes de esta reunión, no trabajamos por ahora con materiales magnéticos, tampoco los descartamos. Y por otro lado, con todos estos materiales los sintetizamos, digamos, con todos estos sólidos inorgánicos, sintetizamos también compositos con biopolímeros para dar lugar a algún otro tipo de aplicaciones que vamos a ir viendo en el desarrollo del seminario. Las tres líneas de trabajo por ahora más importantes que tenemos en el grupo son, por un lado, el trabajo con las arcillas, que como les decía recién, lo que hacemos fundamentalmente con las arcillas es o estudiar la capacidad que tienen para retener contaminantes en medios acuosos y también, y esos contaminantes pueden ser tanto contaminantes orgánicos, que en particular estamos más focalizados en lo que es pesticidas o herbicidas en general, y ahora estamos empezando a trabajar algo con contaminantes emergentes, como pueden ser algunos medicamentos. También trabajamos con todo lo que, con algunos casos con los que pueden ser contaminantes
de uso doméstico, como pueden ser los surfactantes. Y también con la absorción o retención en medios acuosos de metales pesados o de iones de metales pesados como el cadmio. Y el otro interés particular que tenemos con las arcillas es, de alguna manera, que ya vamos a ver cómo, tienen la capacidad de retener contaminantes que en sí mismos no florecen en solución acuosa, pero eso cuando son retenidos por la arcilla sí pueden hacerlo. La otra línea de trabajos que manejamos es el trabajo con los oxo-hidróxidos metálicos. Empezamos con este óxido en general. Y la idea de trabajar con estos óxidos es absorberles eh, colorantes que tengan la capacidad de fotogenerar especies reactivas de oxígeno. Esto lo hacemos en colaboración con investigadores de la Universidad de Río Cuarto. Y por último, con las sustancias carbonosas, trabajamos también para, tanto en armando los biocompositos como no, con el objetivo de también retener contaminantes en solución acuosa, en este momento estamos trabajando con el pesticida 2,4-D, y también utilizar estos materiales para empacar columnas que puedan ser útiles para preconcentrar y de esa manera tratar muestras para poder ser cuantificadas. Mi idea de este seminario es circunscribirlo fundamentalmente a los trabajos que venimos haciendo en arcillas y al final comentar algo de lo que tenemos hecho con la fotogeneración de especies reactivas de oxígeno. Respecto a las arcillas, como les dije, los dos grandes objetivos son retener contaminantes catiónicos en solución acuosa. Ya vamos a ver por qué contaminantes catiónicos. Y de esos contaminantes catiónicos, como les dije recién, nosotros hacemos estudios tanto con herbicidas, como iones de metales pesados, como con colorantes, como con estos surfactantes que además son biocidas. En este seminario yo voy a hablar fundamentalmente de estos tres. Vamos a dejar de lado los metales pesados, si no sería, digamos, extender demasiado el seminario. Y por otro lado, lo que me interesa comentarles fundamentalmente es cómo incrementar la emisión fluorescente de contaminantes y para que absorbiéndolo sobre estas arcillas y de esa manera tener la capacidad de poder cuantificar en aguas este contaminante por técnicas de emisión fluorescente. Así que vamos a empezar con esta parte del seminario donde hablar de el incremento de la emisión fluorescente de contaminantes que no poseen fluorescencia apreciable en solución acuosa para de esa manera poder cuantificarlo en agua. Antes de hablar de fluorescencia vamos a recordar que la fluorescencia de una sustancia es la emisión de fotones desde el estado, digamos, desde el estado singlete excitado, ¿sí?, hacia el estado fundamental. Una determinada sustancia puede absorber, ¿sí?, luz a una determinada longitud de onda, y si esa luz está por encima de un nivel electrónico del primer singlete excitado, lo que va a hacer es, de alguna manera, eliminar, ¿sí?, o relajar esa radiación a través de conversiones internas que sean no radiativas, hasta llegar al singlete excitado y de esa manera ahí emitir fluorescencia. La primera pregunta sería, ¿por qué insistir en cuantificar por fluorescencia si la sustancia no florece en solución acuosa? Por varios motivos. Uno de ellos porque el equipamiento es económico y es simple, porque se usa menor cantidad de solvente, porque de esa manera iríamos hacia la cuantificación acorde a la química verde, y además de esa manera potenciar el desarrollo de sensores fluorescentes. Es decir, para nosotros es un potencial, pero bueno, no, vamos en ese camino. ¿Cuáles son los factores que pueden modificar la emisión fluorescente o el rendimiento cuántico de fluorescencia de una sustancia? Esos pueden ser afectados por la polaridad y viscosidad del solvente, por la rigidez del ambiente, por cambios en la velocidad de los decaimientos radiativos y no radiativos, cambios conformacionales, etc. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la molécula que a nosotros nos interesa cuantificar y cómo vamos a modificar de alguna manera alguno de estos factores para que pueda emitir fluorescencia en solución acuosa? La sustancia que nos interesa cuantificar por fluorescencia es el herbicida paraquat,
el cual, ¿sí?, tiene esta estructura molecular, tiene dos cargas positivas, dos anillos aromáticos unidos por un enlace, y tiene la característica de que es usado en nuestro país y es ampliamente utilizado en realidad, tiene un largo tiempo de vida en el ambiente y es muy tóxico. ¿Sí? Fíjense, todos estos avisos son avisos de periódicos de diferentes lugares del mundo, inclusive en Argentina, donde el uso de este herbicida, ya sea por imprudencia, generando accidentes donde se producen algunas muertes, en este caso en La Pampa fueron de animales, pero también se utiliza no necesariamente para muertes accidentales. Y se ha encontrado en el último tiempo que tiene bastante implicancia o que con el desarrollo de Parkinson, de la enfermedad de Parkinson. De esa manera, dicho esto, ¿qué característica tiene este herbicida que no permite que sea, siendo que tiene un espectro ultravioleta interesante, no es capaz de emitir fluorescencia en solución acuosa? La particularidad que tiene este herbicida es este enlace que une estos dos anillos. Si se fijan, ahí les puse esa flechita, el tema es que este herbicida absorbe la luz y como tiene la capacidad de hacer este movimiento en esos dos anillos, lo que hace es relajar esa radiación a través de, esa radiación, perdón, es relajar ese exceso de energía a través de procesos no radiativos. Por lo tanto, en solución acuosa no florece. Nosotros encontramos, y así empezó todo esto, en un par de trabajos del 86 y del 91, y los dos únicos trabajos que habíamos visto hasta el momento, en donde se veía cómo si este era el paraquat, al absorberse sobre la arcilla montmorilonita o sobre otras arcillas, se encontraba un aumento interesante de esa fluorescencia. Entonces empezamos a estudiar un poco a qué se debía esto y ver si podíamos, variando la concentración, llegar a encontrar o poder realizar una curva de calibrado como para poder ver si era posible cuantificarlo. De esa manera pensamos en las arcillas. ¿Por qué pensamos en las arcillas? Por muchos motivos. Uno de ellos, porque las arcillas tienen cargas estructurales negativas. Y si se acuerdan, el paraquat tiene dos cargas positivas. Estas arcillas tienen varias características, son aluminosilicatos, eso quiere decir que fundamentalmente, fíjense, la estructura es donde en estos tetraedros el centro son los silicios, en los octaedros el centro son aluminios, en realidad son, por supuesto, vamos a ver acá, ahí, vamos para atrás, estos son iones aluminio más 3, lo que tenemos acá adentro, y algunos de esos iones pueden ser sustituidos, esas sustituciones que se llaman sustituciones isomórficas, porque son sustituciones estructurales, y pueden ser sustituidos por iones magnesio o iones hierro 2+, dejando de esa manera un balance de carga negativa. Al dejar ese balance de carga negativa, eso es lo que hace que las arcillas tengan una carga estructural negativa. Si nos fijamos, estas láminas, si vemos, estas arcillas tienen, se las llama en general arcillas laminares porque forman justamente láminas, donde tenemos, si se fijan, cada una de estas láminas tienen una distancia más o menos de 0,9 nanómetros, y esa lámina está separada de otra lámina igual y separada de otra lámina igual. Es decir, cada una de ellas siempre va a estar formada por un tetraedro, un octaedro y un tetraedro, y va a estar separada de otro tetraedro, octaedro, tetraedro. Las características que tienen estas arcillas, además de que hay repositorios, muchos repositorios, sobre todo en la provincia de Río Negro, que es no tóxica y que por lo tanto es económica, y que en estos repositorios las arcillas realmente se encuentran bastante puras, es que tienen como les decía, tienen esa carga estructural negativa que le va a permitir tener mucha afinidad por contaminantes cargados positivamente. Fíjense, este es un SEM característico de la arcilla que parece como si fuese un repollo, si fuese un
un cereal, y este es el TEM de la arcilla, donde cada una de estas líneas corresponde a cada una de estas láminas tetra, octatetra, ¿sí? Estas láminas tienen esta otra lámina abajo. ¿Qué característica fundamental tiene? Es que indudablemente para que esa estructura sea eléctricamente neutra, la está neutralizada por cationes. Por lo tanto, cuando realizan procesos de absorción de otras sustancias, lo que hacen son procesos de intercambio catiónico, donde esta distancia entre esta lámina y esta lámina es expandible, son arcillas expandibles, ¿sí? Ya sea por moléculas de agua o por cualquier otra sustancia que pueda introducirse dentro de esas láminas. ¿Cómo puede la arcilla entonces rigidizar el paraquat y favorecer la fluorescencia? Bueno, justamente, como decíamos recién, tiene una carga estructural negativa, y si nosotros suponemos que cada uno de estos hexágonos corresponde a este tetra, octatetra, tenemos la distancia interlaminar, tetra, octatetra, la distancia interlaminar, lo que cuando el paraquat lo ponemos en contacto con la arcilla, logra absorberse y lo hace de esta manera, salvando las distancias moleculares, ¿no? Lo hice así como para que quede más claro. Es decir, se introduce de manera plana dentro de las láminas de la arcilla. Es decir, estamos teniendo láminas, moléculas de paraquat, láminas, moléculas de paraquat, y lo que uno puede imaginarse es un hojaldre donde el paraquat es el dulce de leche. Es decir, tenemos cada una de las láminas, paraquat, etc. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo sabes que está así y no está así y no está así? Bueno, eso lo podemos ver a través de la difracción de rayos X. La difracción de rayos X nos permite ver esta es el difractograma de la arcilla pura, ¿sí? Con más o menos con este ángulo 2θ, lo cual le corresponde más o menos una distancia de 1,23 nanómetros. Van a ver que más adelante tengo otras gráficas que están en Armstrong, que serían unos 12,3 Armstrong. Y lo que vemos es que cuando se introduce el paraquat, esto llega a una distancia de 1,25 nanómetros, lo cual correspondería al paraquat en esta posición. ¿Cómo hacemos esa absorción y cómo podemos con esa absorción llegar a hacer una metodología de cuantificación? Bueno, lo que hacemos es, como dije recién, poner en contacto el paraquat con el agua y poner a agitar, ¿sí? Tenemos que agitar el tiempo necesario hasta que se llegue al equilibrio para asegurarnos de que todo el paraquat está absorbido. Y estas son las concentraciones iniciales. Lo que hacemos nosotros entonces es poner al paraquat acuoso, ¿sí? Con la arcilla sólida hasta lograr una suspensión también de este paraquat absorbido que va a estar en estado sólido, porque va a absorberse sobre la arcilla. Cuando uno hace la isoterma, lo que va a tener en la isoterma es la cantidad absorbida en función de esa concentración en el equilibrio. Y si nos fijamos, miren, tenemos los primeros 1, 2, 3, 4, 5 puntos corresponden a concentraciones iniciales desde 25 más o menos a 150 micromol por litro. Y cuando vemos cuánto quedó en el equilibrio, vemos que en el equilibrio prácticamente tenemos 0. Eso quiere decir que en toda esta zona el equilibrio está prácticamente o casi totalmente desplazado hacia productos. Eso quiere decir que yo puedo decir que todo lo que yo puse inicialmente está todo absorbido, cosa que no siempre pasa eso en todos los sistemas de absorción. De esa manera, incluso lo que nosotros hicimos ahora es absorber diferentes concentraciones sobre ese sólido, pero inclusive a concentraciones menores que 25. Es decir, desde 2 más o menos micromol por litro hasta 8 o 9 micromol por litro, lo cual nos aseguramos que sí o sí está todo absorbido. ¿Y qué es lo que vimos? Fíjense, esto que está acá abajo, esto corresponde a la suspensión de arcilla de una cierta concentración y las soluciones acuosas de paraquat a 2 y a 4 micromol por litro. Lo que vemos ahora es que si trabajamos a diferentes concentraciones y absorbemos cada vez mayor cantidad de paraquat, observamos
que lo que tenemos es más un aumento de la fluorescencia. Y si comparamos esas dos concentraciones en solución acuosa y absorbida, lo que vamos a ver es esto, ¿sí? Vemos que efectivamente al absorber el paraquat sobre la arcilla, no solo tenemos un aumento de la fluorescencia, sino que ese aumento de la fluorescencia es compatible con la cantidad absorbida. Esto nos permitió entonces, fíjense, esto era simplemente para mostrarles lo que es una solución acuosa y lo que es la suspensión. La suspensión, si bien por supuesto es opaca, no es tan opaca como para tener ningún problema ni de scattering ni de nada extraño con el fluorómetro. Cuando uno grafica estos resultados se encuentra con una línea recta y para asegurarnos de que esto era así, lo hicimos muchísimas veces y no solamente en agua, sino que lo hicimos. Es decir, por supuesto que este es el trabajo de mucha gente, inclusive de tesinas y tesis que se están trabajando en esto, que implican, fíjense, lo hicimos en diferentes sustancias con diferentes fuerzas iónicas, a diferentes pH, a diferentes tiempos, y siempre estamos encontrando lo mismo. Teniendo en cuenta eso, trabajamos con muestras reales y lo que hicimos fue tomar diferentes muestras de agua de las zonas aledañas a Bahía Blanca y las muestras no tenían paraquat, por lo tanto agregamos una cierta cantidad conocida de paraquat en el agua natural y pudimos recuperar, ¿sí?, bastante, es decir, con un 93%, un 95%. En general tuvimos muy buena recuperación de ese dato utilizando esta técnica. O sea que parece que la técnica puede ser promisoria. Lo que sí nos dimos cuenta nosotros es decir, bueno, si vamos a trabajar y utilizar esto, la verdad que llevar la suspensión a un medio natural es un poco, no sé si complejo, pero un poco más engorroso. Decíamos, bueno, si podemos utilizar o intentar generar un material que también esté asociado con algún biopolímero o algo que no sé, que sea no tóxico, que no genere más contaminación y que sea más fácil de manejar, podemos intentar ver si esta fluorescencia también digamos, si podemos obtener esto mismo, es decir, podemos seguir utilizando la técnica de fluorescencia si en lugar de usar la suspensión de la arcilla, usamos la arcilla incluida en un composito. Y es así cuando empezamos a trabajar con compositos de arcillas y biopolímeros. Ya estábamos trabajando algo con esto y lo que hicimos es empezar con algo que nos resultó más simple para trabajar, que fueron arcillas y biopolímeros, estos compositos en forma de perlas. Cuando trabajamos con estos compositos en forma de perlas, lo hicimos con la misma arcilla, ¿sí?, el biopolímero alginato. No me voy a extender en la parte química de esto, lo único que les voy a decir es que este biopolímero en presencia de iones calcio forma un hidrogel. Un hidrogel donde esta estructura que ustedes ven acá, que se llama caja de huevos, porque es como una caja de huevos, lo vamos a poder ver después en el interior del composito. Por eso les doy especial interés a esta parte. Lo que hicimos entonces fue sintetizar estos compositos, le pusimos diferente cantidad de arcilla. Uno alcanza a ver efectivamente que mientras más arcilla tienes, se vuelven más robustos, decantan fácilmente, ¿sí? Uno ve a simple vista la diferencia de quiénes son más claros, quiénes son más oscuros, que tienen mayor cantidad de arcilla, y lo que hicimos con ellos fue absorber el herbicida. Pero antes de eso les voy a mostrar los SEM de estos compositos. Fíjense, acá lo que hicimos fue los compositos, los liofilizamos para que no perdieran y no colapsaran la forma. Esto es solo en alginato, esto es en alginato con la arcilla. Fíjense cómo esa estructura de cáscara de huevo del hidrogel se sigue manteniendo aún cuando se secan. Y si vemos alguna diferencia en el alginato solo con las paredes de la arcilla, indudablemente la arcilla también se encuentra en el interior, no es que queda solo en el exterior de la perla, y vemos que en cada una de estas paredes encontramos y vemos esa estructura laminar, que por supuesto, dado el tamaño, fíjense cada una de estas barritas, las barritas sé que no se ven bien, así que a ver si
sería este el tamaño de los 200, estos serían 100, estos serían 20, estos serían 20 micrómetros y estos son 10 micrómetros. Bueno, acá no lo puedo marcar. Bueno, no lo puedo marcar ahí abajo. 10 micrómetros para tener una idea de más o menos el tamaño de... Una idea es decir, que acá tenemos todas las arcillas apiladas, pero obviamente estos son muchas arcillas considerando el tamaño molecular, ¿no? Si nosotros hacemos a esos SEM, le hacemos un EDAX, vamos a ver también que tenemos en el exterior, tenemos aluminio y silicio, o sea que en el exterior tenemos arcilla, pero si en el EDAX en el interior también muestra que tenemos silicios y aluminios, indicando que tenemos también arcilla en el interior de la perla. Y si hacemos la difracción de rayos X de estos compositos, lo que nos encontramos es, esta es la difracción de la arcilla pura, y con el composito se ve un cierto corrimiento muy leve, indicando que algo se expande, pero no logra deslaminar la arcilla. Es decir, este biopolímero deja a la arcilla en su estructura, como la conocemos, con un poco más expandido el interior entre las láminas. Y entonces ahora sí, ahora lo que hicimos fue hacer la absorción del paraquat, y lo que vimos es que el comportamiento era, este es el comportamiento de la arcilla pura. Obviamente los compositos tienen menos arcilla, por lo tanto si nos fijamos, esto es la cantidad máxima absorbida, es decir, estamos mirando acá en función de la fracción de arcilla, y vemos que nos encontramos con una línea recta donde este último es la fracción 1, solamente arcilla, indicando que efectivamente a medida que aumenta la cantidad de arcilla, la cantidad máxima absorbida es lineal, lo cual nos está diciendo que el biopolímero prácticamente no afecta la absorción de este herbicida. ¿Sí? Es como que el biopolímero simplemente lo que hace es darnos una estructura y de esa manera facilitar el manejo de la arcilla. Pero ahora la duda, digamos, que nos encontrábamos era, bueno, tenemos arcilla adentro, arcilla afuera, ¿qué es lo que pasa adentro? ¿Cómo se produce la absorción adentro? Yo puedo decir que todo lo que absorbo lo tengo expuesto, está adentro, está afuera. Y entonces dijimos, bueno, ¿cómo es la absorción en el interior de esos compositos? Para eso utilizamos dos moléculas que las llamamos moléculas sonda porque nos permiten ver qué es lo que pasa adentro. Una de ellas es el colorante verde brillante, y el otro es este surfactante que está dentro de los cloruros de benzalconio. Si miran, este es el principio activo del Procenex, lo van a encontrar en muchísimos suavizantes de ropa. Lo que tienen en particular esto, que es digamos que son sustancias catiónicas, ¿no? Pero uno es coloreado y el surfactante nos va a dar información desde otro lugar, aunque no sea coloreada. ¿Por qué son moléculas sonda? Bueno, vamos a ver en el caso del verde brillante, ¿qué es lo que hicimos? Pusimos en interacción estos compositos con el colorante y hicimos en este caso una cinética, es decir, vimos la absorción a través del tiempo. Y lo que estuvimos cuando veíamos en ese progreso de la reacción, lo que hacíamos era, poníamos a agitar un determinado momento una serie de perlas, las cortábamos por la mitad. En otro tiempo las cortábamos por la mitad. En otro tiempo las cortábamos por la mitad y le sacábamos fotos. Lo que veíamos efectivamente es que no es que todo el interior se llenaba y se completaba de colorante, sino que había un frente de absorción y que había un corazón de la perla que cada vez se iba encogiendo más porque el frente de absorción iba avanzando. De esa manera, entonces, lo que hicimos es modelar esta cinética a través del modelo de Shrinking Core Model, que justamente de lo que nos habla es de ese encogimiento del centro, ¿sí? O del corazón de la partícula. En este caso no va a ser la partícula, sino va a ser la perla. Una de estas, en este caso, si uno corta una de estas perlas por la mitad, lo que se encuentra es esto. Los parámetros de este modelo de Shrinking Core son fundamentalmente el radio de la partícula, en este caso de la perla, y RF es lo que va variando, porque a medida que se va aumentando, digamos, o encogiendo de alguna manera el centro de reacción, este RF va disminuyendo. Por supuesto, la concentración va a ir variando porque a medida que aumenta el tiempo se va absorbiendo más.
Estos son los datos experimentales a 2 concentraciones distintas, y este es el ajuste con el modelo del Shrinking Core, lo cual, por lo que vemos, ajusta bastante bien esa cinética de absorción. Lo que sí, ¿cuál es lo que nosotros pudimos hacer? Que en general, en los trabajos que uno trabaja con partículas pequeñas no puede, es poder determinar este RF, porque normalmente este RF también es un parámetro de ajuste. En este caso, nosotros pudimos cuantificar cómo iba variando ese R, es decir, este RF, a medida que iba aumentando la absorción y disminuyendo ese corazón de la partícula. Lo que vimos nosotros entonces es, fíjense, estos dos son los datos experimentales del RF sobre R, y estos son los ajustes utilizando el modelo. Fíjense que este 1, 2, 3, 4 y 5 de estos puntos corresponden a este 1, 2, 3, 4 y 5 de la figura de acá abajo. Esto nos quiere decir que efectivamente, bueno, lo que les muestro ahí es después de agitar, nosotros eso es lo que vemos desde afuera, pero esto es lo que pasa adentro. Efectivamente tenemos una difusión que va desde afuera hacia adentro. Entonces, otra manera de ver, dijimos, bueno, con la cinética pudimos ver qué es lo que estaba pasando en el interior. Y cómo es que usando un surfactante también ese surfactante lo podíamos usar como molécula sonda, porque lo que hicimos fue, este surfactante tiene esta estructura molecular, es decir, tiene una carga positiva y una cola larga carbonada, que uno la puede directamente escribir de esta manera y despreocuparse de la química, salvo de que tenga una carga positiva. Esta es la arcilla que estuvimos viendo, y lo que sabemos es que los surfactantes pueden absorberse de esta forma. ¿Por qué de esta manera y no plano? Porque lo determinamos también con la difracción de rayos X. Vemos que más o menos es 12,4 Armstrong, ¿sí? Los que serían los 1,24 nanómetros de la arcilla. Esto es arcilla en suspensión. ¿Sí? Siempre antes de trabajar con el composito empezamos viendo qué es lo que pasa en suspensión, y vemos que a medida que aumenta la cantidad de surfactante absorbido, se empieza a disminuir el ángulo, indicando que este ángulo que corresponde a esta distancia, ¿sí? Que es el plano de 001, va aumentando, que es el plano 001, perdón, va aumentando hasta llegar a 17,6 Armstrong. Y entonces dijimos, bueno, a ver, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos el composito? Hicimos el composito, absorbimos el surfactante. Y entonces lo que vemos es, este es el composito solo, con una distancia interlaminar de 12,5 Armstrong, porque ya tenemos el alginato, o sea que algo más grande va a ser. Y fíjense que la final, ¿sí? La situación final a la que llega es 17,8, es decir, sería más o menos hasta acá. Como si la apertura fuese exactamente igual, como si el alginato no estuviera afectando en nada. Pero ¿dónde está la diferencia? La diferencia está en, si se fijan, acá tenemos este pico de XRD, ¿sí? Más o menos hasta todas estas cantidades absorbidas se sigue manteniendo, cosa que, si acá se fijan, siempre se va corriendo. No siempre tenemos un solo pico correspondiente a ese plano. Pero si nos fijamos, acá tenemos esto, y acá tenemos algo a un ángulo menor, acá tenemos 3, y acá tenemos uno más, digamos, acá todavía tenemos algo remanente, un poquito más, hasta finalmente tener un solo pico. La interpretación que nosotros hicimos de esto, teniendo en cuenta lo del Shrinking Core Model, es que indudablemente el surfactante también va teniendo una difusión, y mientras va teniendo esa difusión, dentro del composito, lo que estamos viendo es que tenemos algunas arcillas que todavía no se han expandido, otras que se han expandido en una cierta distancia, otras que se han expandido un poco más, hasta que finalmente, cuando todo el surfactante logra incorporarse en las arcillas que se encuentran dentro del compósito, llegamos a tener un solo pico de difracción, un solo difractograma, es decir, un solo pico en el difractograma, que casualmente corresponde, como les decía recién, con esa distancia cuando
cuando lo tenemos en suspensión y no dentro del composito. Indudablemente, viendo esto dijimos, bueno, el problema con las perlas es un problema difusional. Si uno quiere una reacción rápida, si uno quiere saber si nosotros absorbemos el paraquat, ¿lo vamos a poder usar como fluorescencia? Si no sé cuánto voy a tener afuera, cuánto voy a tener adentro, cuánto va a penetrar la luz en el fluorómetro. Entonces, las perlas tienen sus ventajas, que se manejan fáciles y que no hay que centrifugar, pero si cuando uno los quiere usar para recuperación ambiental, ¿no? Pero el inconveniente es que tienen un problema difusional, ¿sí? Es decir, que todo va a llevar un poco más de tiempo. En función de eso, dijimos, bueno, armemos films, hicimos películas delgadas, esto está ahora terminando de desarrollarse, pero con lo que pudimos hacer por ahora, lo que tenemos hecho hasta ahora, hicimos lo mismo que con las perlas, pero con otra geometría. Es decir, hicimos un film. Este film, que para llevarlo al fluorómetro, lo utilizamos con un accesorio para sólidos. Esta es lo que sería, fíjense, el CEM del film. Tenemos la arcilla adentro, vemos las formas de la arcilla, vemos que este es el difractograma de la arcilla sola y este sería el del film. Lo vemos un poco corrido, un poco deforme, pero seguimos, pareciera no de laminada, es decir, de laminada sería que todas las láminas empezaran a, se desprendieran unas de otras. Lo que vemos sí es que cuando utilizamos el film y a esos film lo ponemos en contacto con diferentes soluciones de paraquat, vemos un aumento de la fluorescencia. Y si hacemos el análisis que hicimos con la suspensión, vemos que con estos films también podemos llegar a una línea recta. Como les digo, esto ahora todavía estamos terminando de hacer algunos experimentos, pero indudablemente con los films esto es mucho más fácil de llevar adelante. Lo otro que les quería contar es lo que estamos haciendo. Espero, no sé cómo voy con el tiempo, Carlos, me pasé mucho. Lo que les quería contar es, ¿voy bien? Sí, tenemos unos minutos más. Por eso Gracias. sí, bueno, voy rapidito. Lo otro que les quería contar es lo que estamos haciendo con fotogeneradores de especies reactivas de oxígeno. En este caso, cuando uno habla de degradar un contaminante, piensa o en degradación directa, es decir, le doy, digamos, lo ilumino con una determinada luz y lo que hago es que se descomponga dando productos, o en el caso de que el contaminante que quiero degradar no absorba la luz visible, lo que puedo hacer es que en lugar de que absorba la luz directamente, que esa luz sea tomada por una sustancia que sí puede tomar una luz visible, y en ese caso, que en general son colorantes, y de esa manera puedan transmitir esa energía al contaminante, transmitir esa energía, es decir, que ese sensibilizador pueda tomar la luz, esas sustancias se llaman sensibilizadores, y puedan o reaccionar con la sustancia directamente o reaccionar con el oxígeno y generar especies reactivas de oxígeno. El proceso sería que la luz visible toma a este sensibilizador que tiene este color, reacciona con el oxígeno, genera las especies reactivas de oxígeno. El inconveniente es el color, por más que sea un agua de desecho, no deja de tener que agregarle un color aparte, y por eso la idea es armar o sintetizar materiales que sean capaces de generar esas especies reactivas de oxígeno y ser fácilmente retirados. Para eso lo que hicimos fue tomar este colorante, que es totalmente no tóxico, de hecho proviene de la vitamina, es un derivado de la vitamina B2, lo absorbimos sobre un óxido de aluminio y a diferentes concentraciones, y lo que formamos fueron perlas que eran capaces de generar especies reactivas de oxígeno. Es decir, para poder hacer esto. Lo caracterizamos, no me voy a extender con esto si ya estamos un poco pasados de tiempo, lo caracterizamos por infrarrojo, por microscopía confocal, y lo que hicimos fue ver, para ver si realmente generaban especies reactivas de oxígeno, lo que hacemos es ver consumo de oxígeno. Es decir, colocamos, por ejemplo, y para ello se coloca un sustrato
que es capaz de tomar la especie reactiva y al interaccionar con la especie reactiva, lo que hace es que nosotros midamos una falta de oxígeno, un consumo de oxígeno. Lo que vemos es que efectivamente con las perlas se produce un consumo de oxígeno. Eso nos está diciendo que generamos especies reactivas de oxígeno. En el tiempo de trabajo, que fueron más o menos 1500 segundos, si nos fijamos, en agua el consumo de oxígeno es mucho mayor. Eso quiere decir que indudablemente estamos teniendo también acá, con esta forma y esta geometría, un problema de difusión. Y entonces, para no aburrirlos más, las conclusiones que podemos sacar de esto es que la absorción sobre la superficie de un sólido inorgánico nos ha permitido hasta el momento cuantificar por fluorescencia a un contaminante que en solución acuosa no posee fluorescencia apreciable, que pudimos sintetizar compositos de alginato y arcilla capaces de absorber, rigidizar y emitir fluorescencia del paraquat, que también podemos sintetizar compositos de alginato de arcilla capaces de retener contaminantes orgánicos, que en tal caso también esa retención de contaminantes orgánicos nos permitió usarlo como molécula sonda, también, pero de todas maneras, a los contaminantes catiónicos, si tenemos un contaminante catiónico, estos compósitos nos permiten retirarlos fácilmente del medio de reacción. Y como les decía recién, que también nos permite conocer el proceso en el interior de la perla. Y por último también nos permitieron estos sólidos inorgánicos sintetizar compositos capaces de generar especies reactivas de oxígeno. Por último quiero agradecer a todo el grupo de trabajo, que es el que en realidad está en el laboratorio haciendo todo esto, a la doctora Mariana Echeverri y la doctora Carolina Wyman, son las investigadoras que están conmigo trabajando con las tesistas, las tesistas, las tesilistas, las estudiantes, y llevando a cabo y ayudándome en estas líneas de trabajo. Y por supuesto, gracias por su atención. Bien. Espero no haberme pasado, no sé cuánto, no tenía para mirar No, está la perfecto el hora. tiempo. Muchas gracias, Bien. Graciela, por la charla. Bastante interesante los tres temas en los que vienes trabajando. Me gustaría abrir la sesión a preguntas. Yo tengo una pregunta, pero si alguien quiere comenzar. Bueno, empiezo yo, si no. Imagino que a ustedes les conviene trabajar con arcillas bastante porosas, ¿no? Mientras más porosa sea, tienen más superficie de interacción, ¿o no? En realidad, estas arcillas no son muy porosas. Nosotros lo que nos interesa de estas arcillas es la carga estructural y que tenga la posibilidad de expandirse. Ok. Porque por ahí pueden ser porosas, pero si no tienen esa posibilidad de expandirse, a veces, porque en realidad yo necesito que el paraquat esté rígido. Ok. Si tiene algún Ah, movimiento sí. adentro, a mí se me complica. Está bien, claro. Entonces, Pero ustedes priorizan el tema de la laminaridad. en este caso, para el paraquat, sí. Ok. Bien. Bien, bien. Em, otra- Graciela, bueno, excelente la charla, me pareció muy didáctica, te agradezco. Eh, a mí me quedó preguntas de cómo haces esos experimentos, y no sé lo que es la caracterización isotérmica, que vos tenés algo que satura, podés seguir linealmente, cómo es que hiciste esa parte. La otra sería el detalle que tenés del consumo de oxígeno, tanto en agua como en... muy interesante eso, no sé cómo lo haces con Bueno, tanta precisión. ¿dónde vamos? Primero, ¿qué querés esto? ¿Esto decís vos? ¿O nos vamos al oxígeno? Eso me pareció sorprendente, no sé cómo lo puedes hacer Ah, también. no, eso es en realidad, por un lado, acá lo único que hacemos es poner en contacto esto en agua y agitar, ¿sí? Con un agitador común, ¿sí? Acá, cuando vos querés hacer la isoterma, lo que hacemos es, después de agitar, que te aseguraste que llegaste al equilibrio, y cuando llegaste al equilibrio, ¿qué quiero decir? Que vos lo que hiciste es
absorbiste sobre una superficie hasta que lo que vos tenés en solución no cambia más. Eso quiere decir que ya llegaste a la situación de equilibrio. La pregunta, Ahora, ¿cómo es que te das cuenta sí. que llegaste a la situación de equilibrio o que no cambia más? ¿Con qué lo ves? Con un UV. Ah, Es bueno, ok. decir, Listo, ¿sí? listo. Vos centrifugás, sacás el sobrenadante, lees en el UV. Centrifugás, sacaste en No, el nadante, medís con UV. Llegaste al equilibrio. Entonces vos decís, ok. bueno, sí, vos vas a agarrar esto, vas a agarrar y vas a medir la absorbancia, que la vas a pasar a Ya pres- concentración. Y cuando estás acá, Bien, vos decís, listo, ya no cambió más. Acá, a partir de acá, ok. puedo agitar y sacar y estoy en el equilibrio. Después Listo, que listo. llegué ahí, hago todo eso, agito y a todas estas están medidas en el UV. Por eso llego Claro. a, digamos, parto de bueno, yo parto de estas concentraciones iniciales. Después, cuando yo centrifugo y voy a medir en el UV, casi no veo nada. La fluorescencia me permite llegar un poquito más abajo. Claro. Fíjate que la fluorescencia yo estoy acá. Es- Es, sí, y la otra, sí, me pareció muy bueno lo del, no sé, la caracterización de oxígeno. Acá viene alguien a preguntarte algo, Marcelo. Capaz. Hola, ¿qué tal? ¿qué tal? Una pregunta. El sensibilizante ese del segundo experimento, cuando genera las especies reactivas, ¿se degrada? ¿O está todo el tiempo la estructura igual y sigue generando especies? Es decir, puede ser que algunos de ellos, hay algunos sensibilizadores que son más robustos que otros, ¿sí? En este caso, Sí, este no es el de los más robustos. Nosotros hace poco que empezamos con esto, el que maneja todo esto es Walter Massad en Río Cuarto, pero en realidad nosotros hay algunos que son más robustos que otros. Por ejemplo, Rosa de Bengala es mucho más robusto. Es decir, cuando digo robusto es que te duran más tiempo sin degradarse. Se van a degradar porque es un colorante, tarde o temprano se van a degradar ellos también, ¿sí? Pero hay algunos que desde ese lugar tienen más posibilidades de permanecer que otros. ¿Mm? Por eso también la idea era, de, cuando uno piensa en retenerlos, no es solamente retenerlos por eso, sino a lo mejor también al estar en un sólido, podemos protegerlos de alguna forma, ¿no? sí, sí, sí. Sí, y hay otros sensibilizadores que son inorgánicos, ¿no? Puede ser Sí, sí, vas a óxido tener, zinc o titanio, no, creo que bueno, pero titanio, sí, pero esos son semiconductores. sí, Ahí sí, porque en este caso son moléculas orgánicas, vos vas a ver esa sensibilización y lo que yo te decía recién del diagrama de Jablonski. Cuando vos tenés, por ejemplo, dióxido de titanio, vos ahí sí lo que haces, tenés una banda de valencia y una banda de conducción. ¿Está? Y sí, entonces, cuando vos los iluminás, generalmente el dióxido de titanio te conviene iluminarlo con luz negra, ahí vos cuando haces ese pasaje de la banda de valencia a la banda de conducción, ¿sí? Ahí empezás mm, a generar las especies reactivas. Pero de por sí, sí solo, con el sólido, vos ahí no necesitas nada más. sí, sí, El mismo sólido ese semiconductor es capaz de generarte especies reactivas. claro, claro, sí. Sí, nada más, gracias. Lo que me decías, Carlos, en esto yo no las he hecho, estas medidas las ha hecho Carolina Wyman en Río Cuarto. Lo que sí, esto es, la verdad que es bien simple. En este caso lo iluminamos se iluminó con una lámpara de cuarzo, porque vos necesitas iluminar para generar el estado excitado que te va a reaccionar con el oxígeno en estado fundamental. Y Ah, mientras haces eso, tenés un electrodo metido ahí adentro ahora vamos a ver acá, vamos a hacer bien, así que vas a tener acá tu muestra, y supongamos que vos tenés acá las perlas y estás en agua, y además agregás esto que se llama furfurir alcohol. ¿Qué es lo que hace el furfurir alcohol? Reaccionar con las especies reactivas de oxígeno. Entonces vos lo que mirás con ese ajá. electrodo es el oxígeno 2. Entonces, si vos generás especies reactivas, si vos no generás nada, no vas a ver ningún consumo de oxígeno porque nadie te está consumiendo nada. Cuando vos generas ¿Con especies... qué lo ves? ¿Cómo? El purpuril alcohol, ¿con qué lo ves? ¿Qué quiere No, decir? ¿Con voltaje? ¿Qué? ahora te digo, el furfurir Ah, alcohol reacciona con el oxígeno. Vos no lo ves al furfurir alcohol. Vos lo que vas a ver es que si tenés especies reactivas de oxígeno, ¿sí? Estas ROS,
van a reaccionar con el furfuril Sí. porque los tenés metido acá adentro. Por lo tanto, vos cuando leas en el electrodo vas a leer menos oxígenos del que tenías, porque te lo está comiendo el furfuril alcohol a través de las especies reactivas. ¿Se entiende? Ok. Es decir, vos Eh, tenés, tu sensibilizador forma especies reactivas de oxígeno. ¿Sí? sí. Ahora, si esas especies reactivas de oxígeno, si vos no agregás el furfuril alcohol, el electrodo de Ajá. oxígeno las lee como oxígeno. Vos no ves Ajá. cambios. ¿Está bien? Ah, Ahora, igual ajá. que si no generas ROS, no ves cambio. Ahora, si vos generas ROS y le agregas el furfuril alcohol te va a consumir las ROS. ¿Está bien? Ujú. Va a reaccionar con las ROS. Ajá. Por lo tanto, tu electrodo va a leer menos oxígeno del que había antes, porque te lo está Ajá. comiendo el furfuril, pero el furfuril solamente te come las especies reactivas. ¿Se entiende? Ajá. Bien. Entonces Hola, vos lees disminución de oxígeno. Sí. Mira, justo tenía una pregunta sobre eso. Daniel. ¿El furfuril alcohol cuando reacciona con las ROS queda en esa forma? O sea, ¿ustedes lo ponen en exceso o Y, luego, y sí, porque vos en realidad no sí, sabes cuántas ROS vas a generar. o sea, básicamente no es que después se separan el furfuril alcohol y las ROS, sino que vas consumiendo parte, entonces siempre necesitas que haya en exceso. Claro. Perfecto, gracias. Después hay otros sustratos que, bueno, ya no sé, hay otros sustratos que te permiten decir, ah, bueno, este solamente te reacciona con el oxígeno singlete, este solamente te reacciona con los radicales oxígeno, o con los superóxidos. Entonces, en función del sustrato que vos uses, vas a poder determinar cuál es la ROS que tenés en el medio. ¿Está bien? Pero bueno, Ajá. eso ya eso es para otra. Es decir, existen Sí, sustratos específicos de cada especie reactiva. claro. Mira qué bien. Bueno, no, acá hacemos CPR para detectar distintos Speed trap. spin traps usamos. Ah, ok. Y ahí le cambia, digamos, cuando ocurre una especie de reactiva de oxígeno, da combina con el spin trap y te da distintas señales. Ah, Y lo puedes perfecto. cuantificar y ver que si es oxidrilo o si es OOH, cosas así. Ah, Este, perfecto. interesante. Eso anoto, ¿eh? Bien. Bueno, ¿Alguna otra pregunta? eh, no, por acá no, creo yo. Yo tengo una pregunta a lo adicional. En la última parte mencionaste que hacías películas delgadas, ¿puede ser? Sí. ¿Y cómo las hacías? ¿Con spin Mira, coating o algo así? digamos, como yo siempre digo, lo delgado, viste, depende de cuál es el. En realidad, intentamos hacer algo con spin coating, pero si lo hacemos con spin coating, como no son muy densas estas mezclas, se nos forman algo que no nos permite hacer demasiado. Lo que hacemos con esto es colocarlo sobre una superficie plana de acetato, un cierto volumen que ya sabemos pesado, todo para tener una idea de cuánta arcilla tenemos ahí, porque nos tenemos que asegurar que todo el paraquat se absorba. Entonces, cuando yo te digo delgada, tienen, no sé, qué sé yo, tendrán medio milímetro, ¿sí? Las puedo agarrar con la mano, sin necesidad de tener un sustrato. Mm, ¿Se entiende? Porque viste que vos si vas a hacer un spin coating necesitas tener algo donde apoyarlo. sí. No sé quién me preguntó, si no sé si el que me preguntó me está siguiendo, porque cuando vos Yo, yo, haces yo, el yo te pregunté, celular, sí. Sí, sí, no sé sí, sí. si, cuando vos haces spin coating, por lo menos en el que nosotros tenemos, no sé si ustedes Sí, necesitas sí, tener sí. algo donde tenerla y después no las podés despegar, son tan delgadas que te las llevas con el sustrato. Claro, Nosotros a estas las despegamos y las usamos solas. está bien. Está bien. Bueno, si no hay alguna otra pregunta, gracias, Graciela, por la respuesta. Eh, doy finalizado el seminario. Aprovecho para agradecerte Mira, nuevamente, Graciela. eh, y nosotros nos vamos a tomar una pausa de 2 semanas por invierno y volvemos en 15 días. Eh, Bueno, nada, muchísimas eso. gracias por la Muchas gracias. invitación.
Muy lindo todo. Gracias, Graciela. Gracias a vos por la invitación, Carlos. Espero que haya más o menos, haya quedado claro y que les haya parecido interesante. Sí, sí, sí. Bueno, muy lindo, ¿eh? Bueno, Gracias. nos vemos entonces. Yo corto ahora. Sí, sí, gracias. Yo ahora detengo la grabación.